Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí su servidor, José Bravo, juntamente con el doctor Denis Arana, un amigo, que siempre estamos compartiendo pensamientos, reflexiones y la estamos pasando súper bien. Su saludo. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar una vez más en vuestras pantallas y esperemos que estas reflexiones ayuden para su crecimiento o el fortalecimiento de su fe. ¿Qué Bien. tal? ¿Qué te parece hoy el tema que vamos a estar tratando? ¿Te parece si lo presentas? Ok. Hoy vamos a tratar, tal vez va a ser en 2 emisiones, las funciones de la palabra de Dios, es decir, las metáforas que la Biblia usa para referirse a la palabra de Dios y esas metáforas lo que indican son las funciones de la palabra, la manera como la palabra de Dios se desenvuelve, cómo la palabra de Dios logra un efecto o una acción en la vida de las personas y en el mundo. Así que bueno, vamos con eso. Claro, me parece muy bien, interesante, enriquecedor, para poder, como se dice, pues acomodando lo espiritual a lo espiritual. Correcto. Antes de ingresar en materia, Ajá. quería que comentemos o que tal vez contemos cuál fue la palabra o la primera palabra que llegó a nuestros oídos, a nuestros ojos y que impactó nuestra vida. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que en una oportunidad un amigo me dio un folleto, un tratado de esos evangélicos que reparten por las calles a veces. Bueno, él me entregó un folleto y en ese folleto se contaba la historia de un joven que era cristiano y que estaba en edad del servicio militar. Entonces tenía que ir porque él era americano y en Estados Unidos nadie puede eludir el servicio militar. Israel también es otro país así. Entonces tenía que ir al servicio militar y era época de guerra y una de esas guerras difíciles. Entonces él se alista para el ejército, pero como era hombre de paz y no quería tener ninguna acción de guerra en el sentido de tomar un arma y matar al enemigo, esas cosas, se enlistó o se presentó voluntario para lo que sería la Cruz Roja, para recoger a los heridos, para atender, etc. Y en un momento en donde el fragor de la batalla está muy intenso, caen algunos de sus compañeros y él se acerca, estaban parando ya y se acerca para recoger a un amigo y siente un impacto fuerte en el pecho. Y el impacto es tan fuerte que lo derriba y él por la impresión queda pues privado, ¿no? Y luego cuando despierta en el hospital y él primero pensó que estaba muerto y luego después ve gente y dice, ¿qué hago aquí? ¿No? Y entonces el enfermero o el médico que le atiende le muestra un Nuevo Testamento de esos gedeones, claro, que eran el Nuevo Testamento y en la parte de atrás tenía los salmos, bueno, de color azul, ¿no? Que estaba atravesado por la bala. La bala había atravesado todo el Nuevo Testamento y en la parte de los salmos había llegado así, ¡ting!, directo a un texto bíblico que decía, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y bueno, el hombre vivió, pero esa palabra impactó tanto mi vida que a partir de ahí se convirtió en un texto favorito. Salmo 91:7. Ah, qué bueno, qué bonito. Ajá. Bonito.
Yo recuerdo que cuando a mí me presentan el Evangelio del Reino, yo estaba enfermo, yo tenía un problema del cerebro. Ya estaba muy mal. Ya estaba sin habla, sin palpar, sin caminar, estaba postrado. Entonces vinieron 3 personas, tocaron la puerta y compartieron la palabra. Y bueno, ya oraron por mí y recibí el milagro de la salud. Ya comencé a hablar, comencé a articular palabras, no mucho, pero ya hablaba, ¿no? Ya movía un poco las manos porque me senté. Y bueno, al día siguiente cuando me levanto fui a contarle a mi abuela. Mi abuela para mí, mi mamá, ¿no? Y le dije, mamita, me he entregado a Jesús. Le dije. Y me dijo, te voy a comprar tu Biblia. Me compró mi Biblia. Y me puse a leer y me impactaron 2 lecturas. Fueron mis primeras lecturas. La de resurrección de Lázaro, Ya. que estaba 4 días ya en la sepultura, ya estaba mal, pero Jesús lo resucita y el hombre sale completamente sano, pues, ¿no? Sí. Eso me impactó bastante. Fue como parte de mi vida luego ese pasaje, porque cada malestar que he tenido lo reflejaba. No, Lázaro estaba peor y Lázaro de muerto, el Señor Jesús lo sanó, le dio hígado nuevo, riñones nuevos. Siempre lo he asemejado a eso, ¿no? Claro, y ahí hay un texto que es muy fuerte, ¿no? Que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso. Entonces, a mí me impactó mucho esa literatura, bastante. Hasta ahora lo llevo en mí, ¿no? Si tengo algún malestar, lo relaciono, ¿no? Lo sanó él, o yo, esto que tengo es nada, me va a sanar. Ahí comenzamos. Okay. Una de las funciones de la palabra de Dios, que dice que es un bálsamo. Así es. Y el bálsamo se usaba mucho antes como medicina. El bálsamo es medicina. Es decir, que la palabra de Dios tiene la capacidad de sanar. Una palabra de Dios en un momento concreto se convierte para ti en un rema. Algo que Dios ha pronunciado para darte vida, para darte salud, para darte sanidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, fue la historia de Lázaro, obviamente con ese texto que hemos citado, y la historia en sí, de la manera como Lázaro estaba 4 días en la tumba, pero al oír la voz de Jesús, Lázaro, ven fuera, se levantó de la tumba y salió amortajado como estaba, ¿no? Sí. Eso es algo que realmente causa una impresión, y en algunos no solo es una impresión, es una convicción total de sanidad. Si él estuvo así, salió, yo estaré también así. Y esa palabra para ti es un bálsamo. Sí, yo la tengo así, ¿eh? Yo la tengo en cualquier, porque hay que hablar realidad, pues, ¿no? A partir de ahí he pasado situaciones de salud un poco delicadas, pero esa palabra me ha aferrado. Como aquel pasaje, citando ya que estás mencionando la palabra de Dios como una metáfora, un bálsamo. Para salud, para sanidad. ¿Recuerdas aquel salmo que dice, enviaste tu palabra y lo sanaste y lo libraste de la ruina? Y ahí la palabra ruina es muerte también, pues, ¿no? Claro. Entonces, la palabra viene y la palabra tiende a sanar. Como esa escritura que también me gusta mucho de Hebreos, que estamos dialogando, dice que la palabra es más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿no? Y llega hasta los tuétanos, hasta el sistema inmunológico. La coyuntura y los tuétanos, La ¿no? coyuntura y los tuétanos, pues, ¿no? O sea, las uniones de los huesos. Así es. Y dentro de los huesos. Claro. El tuétano está dentro del hueso. Dentro del hueso, pues, Es ¿no? decir, sanidad hasta los huesos. Y de ahí, desde de los tuétanos, es lo que se produce, pues, la hemoglobina, ¿no? Tanto el sistema inmunológico también, cada 400 glóbulos rojos, un glóbulo blanco que da vida. Entonces, la palabra llega hasta allí, pues, ¿no? Llega hasta ahí para traer salud, para traer sanidad.
Me gusta mucho eso. Has citado precisamente uno de los pasajes claves, ¿no? Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahí dice, más cortante que una espada de 2 filos, ¿no? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y esa palabra partir a veces no se entiende bien, ¿no? Como que se toma que va a cortar. Porque se ha traducido partir, pero podría traducirse separar. Así es. Uno de los problemas del ser humano es que vivimos tan conscientes del mundo, de lo que nuestros ojos ven, que nuestro olfato percibe, que nuestro oído percibe, que el tacto percibe y el paladar, ¿no? Es decir, los 5 sentidos perciben y envían señales al cerebro, datos, información al cerebro, y de eso se basa toda nuestra deducción de las experiencias. Entonces nosotros pretendemos explicar todo desde lo que hemos aprendido o lo que hemos recibido a través de los sentidos. Todo lo que hemos aprendido en la vida ha venido a través de los sentidos, con excepción de la palabra de Dios. Es decir, cuando la palabra de Dios no solo es logos, enseñanza, acomodar, una sistematización de la escritura, un razonamiento de lo que está escrito, eso es logos. Y eso es bueno, y es lo que normalmente hacemos. Pero hay otro estadio, otro campo, otra dimensión de la palabra de Dios que es el rema. Y el rema básicamente es una palabra que Dios pronuncia, que Dios dice, o Dios se acercó a fulano de tal y le dijo tal cosa. Por ejemplo, Dios vio que David tenía buen corazón y que quería construir un templo. Entonces Dios le manda a decir al profeta Natán que se acerque a David y le diga, Jehová te dice así, tú que has querido construir, pero tú me has querido hacer casa, tú no me vas a hacer casa porque tú has derramado mucha sangre, pero yo te voy a hacer casa a ti. Y le da una promesa. Y esa promesa se cumple porque se fue un rema para él. Es decir, es una palabra específica para una persona específica en un momento específico, que sería el rema pronunciado por Dios, ¿no? Interesante. La aclaración vale la pena, ¿verdad? Es importante. Entonces, cuando hablas de un rema, hablas de una palabra específica para una persona específica en un momento o tiempo específico. Correcto. ¿Verdad? Eso está tremendo. Y ahí es donde vamos entendiendo. Siempre razonamos en la Escritura. Cuando la Escritura viene y nos hace razonar, nos hace meditar o nos causa un impacto, todavía estamos en la esfera del logos. Pero hay palabras que penetran, que atravesan ese velo, que separan el alma del espíritu, que los separan. Es decir, que tú percibes claramente qué es el alma y qué es el espíritu. Y cuando esa palabra se aloja en el espíritu, ya no sale jamás. Eso es rema. Por ejemplo, esa palabra ese texto que yo leí, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ese fue un rema para mí. En un folleto. O sea, Dios me envió una palabra en un folleto por medio de un amigo. Claro, y la diversidad de formas que Dios emplea para hablarnos. Exacto. Pero es su palabra, ¿no? Exacto. Y su palabra es la que genera ese impacto, genera ese cambio, genera esa salud, genera tantas cosas. Porque a veces decir, esa palabra me habló en tal año, la gente a veces, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No, porque lo que te cuento de Lázaro, que a mí me impactó mucho, ya pues unos 37 años más o menos atrás, pero me ha quedado impregnado, como explica, ¿no? Ha sido una separación entre el alma y el espíritu y ha quedado impregnado, grabado en el espíritu. Sí, es verdad. Okay. Después, ahora nos va a tocar ir un ratito a la pausa. Okay. Y después, permíteme recordar, por favor, que voy a decir algo respecto de lo que te conté.
¿Ya? Estimados amigos, un ratito vamos a cortar para ir a la pausa y luego volveremos para continuar con esta interesante temática. Ok, ya estamos de vuelta y como te había prometido, quería comentar lo siguiente. Ese folleto llegó a mi vida 3 años antes de que yo me convirtiera a Cristo. O sea, que yo me entregara a Cristo 3 años antes. Porque esos amigos, yo estaba andando un tiempo con ellos y entonces ellos querían llevarme a la iglesia. Yo les preguntaba, ¿y si voy a la iglesia ya no puedo bailar? Me decían, no puedo bailar. Ah, entonces no voy a la iglesia. Todavía sí, no. no. Y bueno, continué con mi vida, ¿no? Pero el texto estaba en mi mente. Yo, mira, desde ese día no olvido jamás ese texto. Ese texto está en mi corazón, está en mi espíritu. Ese texto me mueve a cualquier lugar. Cuando yo camino y hay peligro, yo no me pongo a pensar en el peligro, pienso en el texto, pienso en Dios, que así como ese hombre lo salvó, me salvará a mí. Y que no hay peligro que sea tan fuerte que Dios no lo pueda... tan grande. Exacto, ni tan grande. A eso me refiero, ¿no? Te pueden estar amenazando con un arma, te pueden estar a punto de matar, cosas así que... o sea, he vivido peligros fuertes, eso sí, terrorismo, varias cosas así. Los he vivido fuertes, pero jamás me he dejado arrastrar por el temor, porque siempre he tenido ese texto que me trae como un bálsamo. Me dice, no, cuidado, esto, déjamelo a mí. Por eso es que me interesaba hacer esto. Y mira, yo tengo 44 años en la fe. Amén. O sea, estamos hablando que ese texto era 47 años atrás, cuando yo estaba bien chico. Llegando a medio siglo ya. Sí. Y no se me olvida jamás, jamás. Ahora, otra función de la palabra, ya hemos hablado del bálsamo, claro, que es como una sanidad, ¿no? Medicina. Como una medicina, claro. La palabra de Dios tiene la capacidad de sanar o de curar o de aliviar. Pero también la palabra de Dios, por ejemplo, dice que es luz o lámpara. Bueno, comenta un poco eso. Claro. Otros pasajes, porque cada pasaje son impactantes, ¿no? Sí. A mí me emociona cada pasaje, porque ahí David cuando habla, pues en el famoso Salmo 119, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, ¿no? O sea, sí, la palabra alumbra en el lugar oscuro, la palabra te señala el camino por donde debes de andar, pues, ¿no? O sea, muy, muy interesante porque a veces decimos que estamos en un valle de indecisión. O sea, ¿qué decisión tomar? Pues no qué lo que será mejor para mí, pero ahí está la palabra, pues, para iluminarnos, para señalarnos lo que sea mejor, ¿no? Eso es parte. También hay momentos en donde la indecisión continúa. Así. Y no solo continúa, sino que hay peligro, valle de sombra de muerte. Pero cuando la Biblia expresa que la palabra es lámpara o es luz a nuestro camino, significa que caminamos recordando lo que Dios dice. No tanto que sabemos a dónde vamos, sino que sabemos quién está en el control de las circunstancias y de este asunto en particular. Eso es importante. Me pongo a pensar en José. José vendido por sus hermanos como esclavo, llevado y vendido a Potifar, puesto ahí a servicio, un hombre que tenía promesa de ser un príncipe, que su padre le había dado la túnica de colores, que significaba la túnica del primogénito.
Curiosamente, era el último, pero le había dado la túnica, bueno, el penúltimo, pero le había dado la túnica del preferido, del primogénito. Y tuvo el sueño que le contó a su padre y a sus hermanos. Y no solo uno, sino 2 sueños. Una confirmación tremenda de que todo eso iba a acontecer. Pero de un momento a otro todo cambia. Sus hermanos primero lo tiran a una cisterna vacía. Querían tirarlo ahí a una cisterna para que se muera. La cisterna estaba vacía. Uno de ellos dice, no, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor lo vendemos. Judá. Mejor hay que venderlo, ¿no? Que nos den algo por este. Pero sin darse cuenta estaba siendo instrumento para salvar la vida. Claro, a mí me... un ratito. Sí. Y luego es vendido a Potifar. Ajá. Y luego de ser vendido a Potifar vienen las tentaciones y luego lo envían a la cárcel por esas tentaciones. Es decir, el camino sigue siendo oscuro. Él no está mirando hacia dónde camina. Ajá. Él está recordando lo que Dios le ha dicho. La lumbrera, la lámpara que guía su camino. Aunque camino en valle de sombra de muerte, tu palabra. Ahora sí, por favor, coméntame. Te quería decir porque te dije al principio, son 2 lecturas que a mí me impactaron. Uno, Lázaro, que te comenté, y la otra de José. Porque me amo José, pues no te encuentras José. Claro, José, claro. Como curioso, ¿no? Pero a mí me impactó 2 palabras, 2 pasajes de toda la narración, porque lo leí toda la historia de José, como que quedé atrapado ahí en esa historia, cuando recién comencé a leer la Biblia, pues, ¿no? Y le pasa todo lo que has mencionado, y me impactan 2 palabras repetidas que dice, y Dios estaba con José. Con José. Entonces yo recién, pues, un lector principiante, ¿no? Novato. Claro, no sabía nada, bueno, novato. Digo mi reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Dios esté con José si le ha pasado tantas situaciones? Pero vale la aclaración que dices, a pesar de no saber dónde ir, no saber la ruta correcta, pero estar convencido que su palabra es luz, que su palabra es lámpara, o sea, no nos va a dejar perdernos en medio de las situaciones difíciles, siempre entender que el Creador, nuestro Padre eterno, está en el control de nuestra vida, por su palabra que es una lámpara, por su palabra que es una lumbrera, pues. Entonces podemos decir confiadamente de que Él está en el control de mi vida, pues, ¿no? Entonces no puedo ni debo quejarme, sino estar confiado. Sí, no es fácil llegar a esta conclusión. Ajá, siempre se dice que lámpara y lumbrera quiere decir que yo camino y su palabra me está alumbrando. O sea, estoy caminando bien, yo sé por dónde caminar. Mi experiencia me ha llevado a situaciones tal en que no sabía por dónde caminar y no sabía qué hacer y que en lugar de ir hacia arriba, hacia la cúspide, hacia el éxito como a la gente le gusta, hacia la gloria como a la gente le gusta, iba hacia abajo, hacia la humillación, hacia lo oscuro. Y no me refiero a lo malo, o sea, no es que estaba haciendo lo malo, es que no sabía qué hacer. Es que llegaba un momento de desesperanza en donde el camino se perdía, no había camino. Y volver atrás no se podía. Porque uno nace y cuando uno está en la fe, uno peregrina sobre la tierra. Y cuando uno peregrina, camina aquí, camina allá, pero no tiene ciudad estable. O sea, no es que este es mi lugar, aquí me quedo. Pero si Dios quiere que cambies, tú te cambias, ¿no? Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, te mandaré allá. O sea, se fue a Canaán. Luego dice, no, aquí va a haber hambre, ándate a Egipto. Luego dice, no, de Egipto, regresa. Luego, ándate para allá y levántame un altar ahí. Luego, ándate para allá. Y él se mueve. Él tiene la promesa de toda esa tierra. Dios le promete toda esa tierra. Jamás la tuvo. Siempre fue un peregrino.
pero la promesa estaba ahí. Y la palabra de Dios también fue lumbrera para él, porque esa fue la palabra que lo guió. Primero esa palabra lo apartó del pecado de Ur, donde eran idólatras. Y ahí, bueno, el libro que escribí de La mano invisible del cielo, ahí comento un poco las historias extrabíblicas, las fuentes extrabíblicas para conocer la vida de Abraham un poco antes de que Dios le diga que se vaya a Canaán, ¿no? Y él camina durante toda su vida, y la lámpara o lumbrera de su camino era que Dios le había prometido la tierra y que tenía que caminar él ahí solo con su esposa. Y en ese tiempo no tenía hijos. Y luego tiene un hijo, pero ese hijo no era hijo de la promesa. Y era un dolor de cabeza más que ser una alegría, hasta que vino Isaac, ¿no? Esto es importante para darnos cuenta hasta dónde esa función de la palabra, esa metáfora, describe lo que la palabra de Dios puede hacer por tu vida. No solo es un camino conocido, es donde no hay camino, todavía la palabra alumbra. Claro, porque cuando mencionas de que recibes una palabra del Eterno, pero parece que vas hacia abajo y vas a un lugar oscuro y que no encuentras salida, pero ahí está la palabra. Lo que sucede muchas veces es que no entendemos procesos formativos. Exacto. Porque que pasemos situaciones difíciles o problemas, como a veces digo, el problema no es el problema. Hay que entender de que ahí hay un proceso formativo, ¿no? Para formar tanto el carácter, o formar el temperamento, o formar nuestra propia vida, bueno, para tomas de decisiones futuras. Así que la palabra de Dios está allí en todo momento, está allí en todo tiempo, alumbrando, guiando. Cada palabra que ha salido de la boca de Dios es una palabra que tiene cumplimiento perfecto. También tal vez para complementar la metáfora anterior del bálsamo, debiéramos decir que cuando pasas estas situaciones en donde caminas por el valle de sombra de muerte, cuando caminas por el valle de los huesos secos, cuando caminas por los caminos espinosos, por el sinuoso camino de la indecisión, cuando caminas allí donde nadie ha llegado y lo que hay son bestias salvajes. Pablo dice en algún momento, yo como batallé contra bestias, dice, en un pasaje refiriéndose a Éfeso, ¿no? Y hay muchos momentos en la vida cuando tú estás creciendo, y siempre me gusta comentar que cuando uno crece, no crece hacia arriba, crece hacia abajo. Es decir, el crecimiento espiritual es un decrecimiento del alma. Es que el alma tiene que apaciguarse, el alma tiene que sosegarse, porque si el alma no se sosiega, nosotros vamos a volver a explotar toda nuestra carne. Entonces, cuando Dios está haciendo una obra en ese sentido, recordar la palabra de antes trae bálsamo a nuestra vida. Recordar incluso lo que Dios nos ha llevado a hacer antes, nos ha hecho hacer antes, lo que nos ha permitido hacer antes, también es un bálsamo, ¿no? Porque hemos caminado siempre con el deseo de servir a Dios, de caminar con Dios, de honrar a Dios en nuestros hechos, y a veces no solo se honra con la vida, sino también se le honra con la muerte. Interesante, realmente interesante e impactante lo que la palabra de Dios produce, ¿no? Y sobre todo siendo centrados, sin ir a las exageraciones, a los extremos, para poder traer la reflexión de cada metáfora, ¿no? Tanto del bálsamo, ¿verdad?, como de la lumbrera. El tiempo nos está ganando. Sí, bueno, esperemos que estas reflexiones, esta conversación con nuestro amado amigo José ayuden
para sus vidas, especialmente lo hacemos con ese propósito y de paso también nos hace recordar a nosotros lo que la palabra de Dios hace y ha hecho en nuestras vidas. Bueno, hasta la próxima edición. No se olviden siempre dar un clic a la campanita, compartir y hasta la próxima emisión. Bendiciones. Chao.